Excelente. Bueno, una vez más de aquí de mi rincón para Dios, para llevarle su palabra a ustedes desde aquí hasta lo último de la tierra. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de Edificando la Creencia, cómo creer, cómo creer. Recuerden que lo más importante de todo esto, de todo el cristianismo y todo es creer, creer en lo correcto, creer para operar poder, creer para recibir salud, milagros, sanaciones, todo, creer para resucitar en el día postrero, creer, todo es confiar en Dios plenamente, en sus palabras. Nosotros acostumbramos a creerle a mucha gente, le creemos a los médicos, le creemos a diferentes personas en diferentes cosas, le creemos ciegamente y después vemos que ellos mismos se contradicen. ¿Ves? Sobre todo ahorita estábamos conversando sobre la medicina y todo eso, que todo es creencia. De hecho hay personas que con solo tomarse la pastilla se les quita el dolor de cabeza porque están creyendo ya. Hay personas, está comprobado, han hecho experimentos inclusive con esas cosas. La gente inclusive se rasca, tú le das, que le haces creer que está bebiendo caña y esa persona a medianoche está borracha totalmente porque cree que está bebiendo. Y el cuerpo desarrolla los químicos necesarios para que cause el efecto que causa. Todo es creencia. Entonces, fíjense, en esta línea que venimos hablando, bueno, vamos a hablarle a nuestro Padre, gracias por este día, por sus bendiciones, papi, por tenernos aquí una vez más sentaditos a sus pies para escuchar su palabra de paz, de amor, de vida eterna, esta palabra maravillosa que nos va a hacer alcanzar la inmortalidad y recibir aquí, en esta era, todas las cosas buenas que vienen de parte de usted, para que vayamos aprendiendo a creer cada vez más en su poder y aprendiéndolo a utilizar cada vez en nuestra vida diaria, en cada segundo de nuestro andar, para andar como seres poderosos en la tierra, como sus hijos. Gracias, Padre. Bendito sea por todo ello. Síganos dando sabiduría e inteligencia de nuevo para llevar su mensaje. Gracias por haber enviado a Jesucristo. Gracias por la salvación, por la vida eterna. En el nombre poderoso de ese hermano mayor y Señor, mi hermano mayor Jesucristo de Nazaret. Amén. Ok, perfecto. Déjame tomar aquí un poquito de agua. Entonces, venimos viendo varias cosas, hemos visto el significado de las palabras, creencia, creer. Hemos visto que es necesario aprender a edificar esa creencia. O sea, Dios nos enseña a creer, nos enseña de diferentes maneras, nos da ejemplos de las personas que han creído, cómo creen. Hay una fórmula para, inclusive, para recibir cualquier cosa de Dios, empezando porque tenemos que saber que está disponible, cuáles son sus promesas. La gente acostumbra a estarle prometiendo cosas a Dios y resulta que algunos han conseguido más de 3.000 promesas de Dios para nosotros. Dios es el que nos promete salud, nos promete bienestar, nos promete victoria en todas las cosas, nos promete vida eterna, nos promete cielo nuevo, nos promete. Y nosotros tenemos que aprender a creer en sus promesas, tenemos que conocerlas, por supuesto, primero, para después poderlas creer. Tenemos que saber qué hacer después, inclusive con lo que recibimos, porque hay personas que reciben algo y después no saben qué hacer. Algunos le piden a Dios sabiduría y entonces le llega una persona que le quiere enseñar palabra de Dios y no saben qué hacer con eso que le está enseñando. Le dan un libro y no lo utilizan para lo que debe hacerse. ¿Okay? Al mismo tiempo nosotros tenemos que tener nuestras necesidades y deseos equilibrados. ¿Okay? Tenemos que pedir por nuestras necesidades, no por lo que no necesitamos. Tenemos que tener un equilibrio. Y para concluir todo eso, plenamente convencido de que Dios tiene el poder, la autoridad, la capacidad para darnos todo lo que nos promete en su palabra. Entonces venimos viendo ejemplos de David, ¿okay? Como creyente. Pero en David, ¿cómo habla Dios de David? Y no fue un hombre que podemos decir que no cometió errores, al contrario.
Su vida estuvo llena de errores, pero siempre mantuvo una meta: lograr conocer a Dios lo suficiente para poder poner en práctica las cosas de Dios. Fíjense. Él dijo que la palabra de Dios, David dijo que la palabra de Dios restaura el alma, lo vimos en la clase pasada en los versículos, hace sabio el sencillo, alegra el corazón, produce gran gozo. Fíjense, el gozo, la alegría del corazón de los hombres realmente lo da la palabra de Dios. Esto que yo enseño, esto que hablamos, esto le da gozo, alegría. Si usted no siente gozo y alegría en su corazón cuando estudia una clase de esta, no es palabra de Dios verdadera. Tiene que haber una cosita así, ay, qué chévere, ¿okay? Que alumbra los ojos, te hace brillar, te hace ver en la oscuridad, más allá del evidente. ¿Okay? Permanece para siempre su palabra, o sea, nunca se olvida porque fue puesta por Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ah, bueno, recuerden que estamos por Google Meet también aquí hay varias personas, está mi mamá como siempre, qué bello, Daria, Mañita, hay varias personas allí conectadas con nosotros. Ok, entonces continuamos. Entonces, la palabra de Dios fue escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Las personas en el fondo de su corazón saben qué es bueno y qué es malo. Aunque ya saben que no estamos en la era de lo bueno y de lo malo, sino de la creencia correcta o incorrecta. Fíjense que Jeremías 31-33 dice, Dios en las promesas para esta era, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. En esto. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La palabra de Dios es verdad, es auténtica, es justa, recta, es más deseable que el oro. Y el oro y que la miel, del oro más fino y que de la miel que produce el panal directamente. ¿Okay? Entonces David llegó a la conclusión, como hombre de Dios, y por eso hizo las cosas que hizo, que solamente mediante el estudio, investigación, meditación y pedirle a Dios sabiduría e inteligencia, pudo llegar él a comprender la grandeza de la palabra de Dios. Él experimentó en su vida la verdad de lo que es capaz de hacer la palabra de Dios, ¿okay? En la vida de cada uno de nosotros y en la vida de él. Hebreos 11:6, recuerda que en la clase pasada le dije que Dios se agradaba más del que creía. Realmente es así, fíjense. Pero sin fe, sin creencia, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, oigan bien, crea que le hay, que crea que Él está allí. Si tú le oras a Dios, pero tú no crees que hay alguien allí escuchándote, pueden apagar su micrófono algunas de las personas allí, que hay unos ruiditos ahí raros. Hay que creer que Él está allí y que Él es galardonador, continúa el versículo, y que es galardonador de los que le buscan. Fíjense. Fíjense. Es más, vamos a leerlo otra vez. Pero sin creencia es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador del que le busca. Tienes que estar seguro de que hay alguien ahí escuchándote. Y a esa persona tienes que creerle, a ese ser tienes que creerle lo que Él te diga. Fíjense, Hebreos 11:1, que normalmente es, como decía el versículo, donde está el concepto de creer. Esa traducción ahí es fe, pero es la palabra fe, pero recuerden que venimos viendo que esa palabra realmente es creer, ahí es un verbo. ¿Okay? Fíjense, una traducción ampliada de este versículo sería así: es pues la creencia, el título de propiedad de las cosas por las cuales hemos orado antes de recibir las ofertas. Imagínense. Entonces, en la Reina Valera dice, es pues la fe, la creencia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, en este pasaje de, de Hebreos 11:1, lo vamos a ver más adelante, completo, Hebreos 11:1 hasta el capítulo 12, vamos a ver varios ejemplos de gente que creyó y lo que hicieron por creer. También vimos anteriormente algo de Romanos 10, desde el versículo 9, todo que habla de
la creencia. Con Romanos 19 comenzamos allí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca creyendo se confiesa para salvación. Creer es la clave. En ese pasaje de Romanos 10, el versículo 17, bueno, desde el 14 nos viene diciendo cómo vas a creer si no has oído. ¿Ah? ¿Cómo vas a creer tú a invocar el nombre de Jesucristo si no has escuchado hablar de Él? ¿Cómo vas a creerle a Dios o invocarle a Dios si no has creído? A ti te pueden haber dicho que hay un Dios, pero si no has creído en Él, no puedes, de nada van a invocar, clamar, orar, porque la palabra dice, todo aquel que orare, creyendo, recibirá. Que lo vimos también, lo hemos venido viendo en esta enseñanza. Entonces el versículo 17 de Romanos 10 nos dice, que concluye diciendo que el creer es por el oír, dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Creer es por el oír, aquí por la orejita. Claro, en esta época podríamos decir leyendo también, pero es mentira, la gente se empieza a acercar y busca leer cuando ha escuchado algo. Normalmente la palabra de Dios viene con palabra, alguien te habló, alguien te dijo, alguien te llevó a conocer y por supuesto estudiando y leyendo ahorita más profundamente llegamos a avanzar más en nuestro conocimiento y llegamos a creer más. Entonces, la creencia, la fe se obtiene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, de hecho, eso quiere decir que tú no oyes porque tú quieres oír, tú oyes porque la misma palabra, de la misma palabra depende eso. Ella misma te hace oír o no. O sea, Dios hace que tú oigas o no oigas, entiendas o no entiendas. Cuando tú buscas a Dios y quieres entender sus cosas, entonces tienes entendimiento. Pero si no, oyendo, oyes y no te sirve de nada. Fíjense lo que dice Marcos 4:12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, Jesucristo, con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. O sea, que si ustedes están oyendo esto hoy es porque a ustedes les he dado saber el misterio del reino de Dios. Más a los que están afuera, o sea, a los incrédulos, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Fíjense. Por eso las personas no entienden. Nosotros vamos a estudiar aquí cómo entender la Biblia, cómo la Biblia se interpreta a sí misma, cómo Dios explica cada cosa, esas parábolas que nosotros vemos. Allí está la explicación, antes, después, en el contexto, en el uso previo, en alguna parte está la explicación que Dios quiere darte. Eso lo vamos a ver con detalle en próximas clases, cómo estudiar la palabra de Dios cuando estamos solitos en la casa. Fíjense, Isaías 55:11 nos dice desde el 10, porque como desciende la lluvia, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, no vuelve arriba, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, mira, la palabra de Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, eso penetra ahí hasta el corazón y eso va a tener un fruto, eso va a dar algo. Tengan por seguro, Dios lo dice, esa es la palabra más poderosa, esos son los mensajes más poderosos que podemos recibir en nuestra mente, en nuestro corazón. Si no fuese así, y la Biblia no fuese así, ya fuese un libro enterrado y muerto, porque con qué más lo tenemos. Y miren cómo todo lo que ha sucedido para que esa Biblia ahora llegue a nuestras manos. Todo lo que han tratado de hacer, trataron de eliminarla y nunca han podido. Y ahí está, tratan de desvirtuarla, tratan de decir que es mentira y cada vez que los científicos van a probar que lo que dice es mentira, terminan convenciéndose que es la verdad.
Siempre es el efecto contrario, porque la palabra dice que nada puedes hacer contra la verdad sino a favor de ella. O sea, que lo que quieras hacer en contra de la Biblia te va a salir a favor de la misma Biblia. Fíjense que Hechos 28, 26 y 27 nos dice eh, lo siguiente. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿Está viendo? O sea, ¿por qué ellos no van a entender? Porque Dios quiere, Dios es el que quiere nada más. No, sino que Él sabe, Él sabe, Él sabe. Y oyen pesadamente con los oídos. ¿Ah? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón, oigan esto, y entiendan de corazón en lo más profundo de tu corazón, que por supuesto aquí en la mente, y se conviertan y yo los sane. ¿Ah? Dios dice que en esta era de gracia hizo un nuevo pacto. Fíjense que en Hebreos 8, 8 al 12 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. ¿Ah? Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente de ellos, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. O sea que Dios dice que Él, cuando en esta era de gracia, cuando recibimos el Espíritu Santo, Él escribe su ley en nuestra mente y en nuestros corazones, para que la podamos hacer vivir en nuestras vidas, para que la podamos poner en práctica. Recuerden que hay dos pactos, eso también lo vamos a ver con detalle. El viejo pacto, el viejo de la ley, el pacto de muerte llamado inclusive, porque nada perfeccionó la ley. Estamos en el nuevo pacto, en la era de gracia, donde nuestros pecados son perdonados por gracia. Todo lo malo que hagamos es perdonado por gracia, no porque lo merecemos, sino porque es un regalo de Dios para esta era. Ahora bien, si creen que como Dios nos va a perdonar los pecados por gracia y no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, la gente va a pecar más porque ahora se va a sentir libertino. No es así. Uno, porque Dios dice que no utilicéis esta libertad como pretexto para hacer lo malo. Y dos, porque la gracia en sí va a causar el efecto contrario que causa la ley. La ley inclusive te puede causar un efecto contrario. Mientras más te digan que no hagas algo, más lo haces. ¿Ok? La gracia obra con poder en las personas y la persona va empezando a ser mejor persona por la gracia de Dios que obra en él. Eso también lo vamos a ver con detalle. Pocos pastores por ahí enseñan esto, pero los que lo hacen están claros en lo que les estoy diciendo. Fíjense algo. En la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos de personas que edificaron y fortalecieron sus creencias hasta el punto de manifestar gran poder en sus vidas. Yo le he grabado por ahí unos corticos de cosas espectaculares que han hecho los hombres que creen. Vamos a ver un pasaje completo de Hebreos 11, el pasaje completo de Hebreos 11 del 1 al 12, pero ahorita no lo vamos a ver completo. Ahorita vamos a ver una parte y mañana vamos a continuar con la otra. Pero quiero comenzar con los primeros versículos de este capítulo. Fíjense, Hebreos 11.1, como les dije hace rato, aquí comienza con el concepto de creer, de creencia. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora vean cómo sigue. Porque por ella, por creer, alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, que pues, tienen su fama de las cosas que hicieron. Por la fe entendemos, oigan qué maravilloso esto, entendemos haber sido constituido el universo
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Imagínense ustedes lo grande de este versículo. Todo fue creado, hecho por la palabra, por el poder de esta palabra que tanto quieren desprestigiar, por el poder de esta palabra. Y Dios quiere enseñarnos, oigan bien, aunque les parezca mentira, a creer como Él cree. Jesucristo vino a enseñarnos a creer al punto de resucitar. Fíjense, si Jesucristo no hubiese creído que Él iba a resucitar, no resucita. Entonces, versículo 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. O sea, aún cuando Caín lo mató porque él era mejor y Dios lo alabó y wow, qué bello, tu corazón, aún después de muerto, sus ofrendas hablan de él y eso está escrito allí, fíjense, desde el principio todavía se recuerda a estos dos hermanos, donde los dos primeros hermanos que pisaron la tierra, imagínense el dolor para el abuelo, nuestro Padre Celestial, que era el abuelo de estos dos niños, que eran nietos, hijos de sus dos primeros hijos en la tierra, imagínense, uno mató al otro. Qué barbaridad. Y ahí comenzó todo el desastre. Todavía los seres humanos que no saben que somos unos hermanos de los otros, por lo menos por el linaje de la sangre, aún que si matas a alguien desconocido, estás matando a un hermano tuyo de alguna manera en la tierra. Y los hombres siguen derramando sangre y se siguen haciendo daño y maldades y todo igualito que Caín y Abel. Por eso es que el principal mensaje de Dios en esta era de gracia para nosotros los hermanos en Cristo es ámense, amaos los unos a los otros. Amaos, ámense, no hay otra. Si no hay amor, digo, mire, aquí estamos aprendiendo a creer todo, pero si no hay amor, si esa creencia no está energizada por el amor de Dios en la mente renovada de nosotros, en manifestación, no hay nada. No hay nada. Eso lo vamos a ver con detalle, porque podemos creer al máximo, pero sin el amor de Dios no vale de nada nuestra creencia ni que movamos montañas. Fíjese, versículo 5, dice, Hebreos 11, 5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible, versículo 6 que leímos hace rato, es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le gustan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, con respeto a esa palabra, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, fíjense, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense, cuando yo le digo a Noé, hicieron una barca, le pasó en un lugar donde no había ni playa ahí. ¿Qué creen ustedes que le dijeron? ¿Cómo lo vieron su familia? Todo. Por cierto que las últimas películas de Noé son las peores que he visto en toda mi vida. Vean las viejas, las películas viejas y eso, porque estas últimas películas y que cristianas no, yo no sé de dónde las sacan, parece que una agarrado otro formato, otro libro. ¿No? De hecho, en la última de Noé, Tubalcaín se fue en vez de irse los hijos de Noé, uno se fue sin mujer y se fue Tubalcaín, el descendiente de Caín en el arca, eso fue un desastre. Bueno, el punto es que este hombre tuvo 100 años, 100 y pico años, construyendo el arca. ¿Sabes lo que es creer durante 100 años construyendo un arca, esperando que después hubiera una lluvia? Y que él creyendo eso, vio como el mundo fue condenado completamente y él y sus hijos se salvaron con él. Sus hijos también tienen que haber creído, por supuesto, en lo que sus papás les decían, porque si no, no se van con él y las esposas de sus hijos. Se salvaron 8 personas nada más, Noé, sus 3 hijos y sus 3 mujeres.
Imagínense. Lo que es creer. Esto no es un cuento de hadas, ya el arca de Noé inclusive ya está ubicada. Hay pruebas científicas de su existencia. De hecho, no sé si sabía que le hicieron pruebas, le hicieron como una maquetita pequeñita, le hicieron pruebas y es inundible. ¿Te han escuchado de algún barco inundible? Bueno, solo el Titanic y se hundió. Que el capitán dijo que ese barco era inundible. No, el arca de Noé sí, por eso aguantó una tierra, imagínense ese diluvio de ola inmensa de todo y aguantó. Fue el único barco que aguantó, porque no me van a decir que en el mundo entero no había gente con barco y se montaron en su barco cuando empezó el diluvio y se pudieron salvar de su barco. Si hubiese sido así, se salvan, pero no, esos barcos no pudieron sobrevivir, quedó uno solito, el que diseñó Dios y el que hizo un hombre de Dios, creyéndole a Dios cómo era el diseño de lo que iba a hacer y todo lo que iba a hacer. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy para continuar mañana en esta serie de Edificando nuestra creencia. Vamos a ver personajes, cómo creyeron, qué creer, cómo es la cosa para creer. Y con el favor de nuestro Dios y Padre, al final de esta serie vamos a terminar sabiendo cómo es la cosa con la creencia. Vamos a terminar creyendo y sabiendo poner en práctica lo que aprendemos de Dios, que es creer en lo que Él dice. Gracias, Padre, en nombre de Jesucristo, por esta enseñanza del día de hoy maravillosa. Síganos dando su sabiduría, su inteligencia. Síganos enseñando, Padre, a creer en usted cada vez más. Gracias, Papi, porque sabemos que todo lo que le pedimos nos lo da en el nombre grande y poderoso de nuestro hermano mayor y Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Entendieron? Amén, amén. ¿Entendieron? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Los que están por YouTube pueden dejar sus comentarios. Yo le hago sus respuestas después. Suscríbanse, denle like para que apoyen esta obra en el nombre de Jesucristo y los amo. Que la paz de nuestro Padre Celestial repose en sus corazones. Iglesia.